definición que tiene que ver más que nada, como lo dice el diccionario, que son las entrañas, ¿ya? Que tiene que ver con que dice que es cada uno de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo y en animales. Y en el sentido literal, estamos hablando que cuando hablamos de las entrañas, estamos hablando de las vísceras u órganos internos, ¿ya? Por eso es que si lo vemos así, no solo el intestino como el resto piensa, sino que además entraría, ¿verdad?, lo que el estómago, el hígado, el páncreas, ¿ya? En 2 de Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Se dan cuenta? Y afirmaré su reino. ¿Por qué dice eso? Usted dice, pero hermana Marisol, no tiene la guagüita Por las entrañas. en las entrañas, po. ¿Pero qué acabo de decir? Las entrañas tienen que ver todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, digamos. Por tanto, si hablamos de eso, estaríamos hablando también del útero, ¿sí? Estaríamos hablando de la vejiga, estamos hablando de todo. Por eso es que cuando ellos hablan y piensen que estamos hablando del Antiguo Testamento, no es que hayan sido también, y eso usted lo tiene que entender, no estamos hablando que ellos hayan sido médicos y se hayan exactamente de dónde están hablando. No, están hablando de un sitio espiritual, ¿ya? Por eso es que habla así. Y en Job 20:14 dice: su comida se mudará en sus entrañas y el de Aspid será dentro de él. O sea, está hablando, ¿verdad?, de lo que está hablando Job, pero ahí lo que trata de decir, ahí ya yo podría pensar más en las entrañas como intestino o como estómago, porque se me volvió una hiel, ¿ya? O como también en otra parte la palabra habla también que en algún minuto esto pasa a ser como una hiel, que cuando dice se come, no me puedo acordar bien cómo es en una parte que dice que se come y después se vuelve en hiel, ¿ya? Porque estamos hablando de amargura, ¿sí? Okay. Porque la hiel es amarga. La hiel son las sales biliares. Y eso es sabor amargo. Las mamitas o las que han estado embarazadas saben muy bien lo que es la hiel. ¿Cierto? Qué rico en las mañanas cuando... La hiel. Ya. Y en Hechos, para que vea que también en el Nuevo Testamento habla de las entrañas, esto está en Hechos 1:18 y aquí está hablando por si acaso de Judas. Ya dice: este pues, ese salario de tu iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Ya? Para una de las citas de las que sale. Entonces, ¿qué quiero plantear? En el sentido figurado, dice, en el pensamiento hebreo, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, las entrañas representan el centro de la afectividad y de los sentimientos. ¿Ok? O sea, cuando en el Antiguo o en el Nuevo Testamento hablan de las entrañas, lo que están hablando es justamente de los sentimientos, de las emociones, de los afectos. ¿Ya? En un sentido semejante se utiliza a veces riñones, lo que decía el pastor. Recuerde que esto es el lenguaje figurado. Y expresiones como amor entrañable y entrañable misericordia han pasado a nuestro idioma actual. ¿Sí o no? Te amo con un amor entrañable. No te estoy diciendo te estoy amando con las entrañas, te estoy diciendo un amor profundo. ¿Sí? Por tanto, los sentimientos y las afectividades que estamos hablando en las entrañas son sentimientos y emociones profundas. Profundas. No es como que hoy día amanecí triste, no. Tiene que ver con sentimientos profundos. De ahí lo vamos a ir viendo. Puse una cita en Lucas 1:78 que dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿se fijan? Con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Con la entrañable misericordia de Dios. ¿Qué estoy hablando? Con algo profundo, con algo que uno siente que tiene un peso, que tiene una profundidad, tiene un sustento profundo, ¿sí? Ese es lo que es entrañable. En Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si yo lo quisiera separar, podría decir de entrañable misericordia, de entrañable benignidad, de entrañable humildad, de entrañable mansedumbre, de entrañable paciencia.
Estoy hablando de algo profundo. No es algo que hoy día amanecí humilde. Hoy día me levanté con la humildad. Mañana va a ser con la palma para. No, significa que tiene que ver con mi forma de ser, mi actitud, como digo, como lo que Dios ha hecho, me ha hecho humilde Él. No es que yo me crea humilde, sino que lo soy. Una cosa es creer y otra es ser. ¿Lo entiendo, no? Ser es un hecho. Creer es que a veces lo soy y a veces no. ¿Sí? Ok. Sobre todo la paciencia. La mansedumbre. Esa sí que es buena. La mansedumbre es buena. Chúpate esa, sé mansedumbre. ¿Ya? Ahora, en la Reina Valera, y esto yo lo quiero que lo entiendan, cuando ustedes lean, un poco también lo dijo Nelson con el hígado, acá también pasa que en la Reina Valera se reemplaza frecuentemente la palabra que en el original es entrañas por corazón. ¿Sí? Por eso es que encontramos textos en los cuales, si usted depende, digamos, donde lo lea, puede que le salga entrañas en vez de corazón. Pero Reina Valera lo reemplaza por corazón. Entonces, aquí doy un ejemplo. ¿Por qué? Porque habla del corazón, porque también en el lenguaje moderno, lo que decía Nelson, tiene que ver con la afectividad. Yo te digo, te amo con todo mi corazón. No te digo te amo con todas mis entrañas, ni con todo mi hígado, como decía Nelson, sino con todo. Entonces, como ese cambio ha sido moderno, se pone la palabra corazón. Como ejemplo, 1 de Juan 3:17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y va a su hermano, tiene necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? No dice cierra su entraña, porque a lo mejor no lo va a entender. ¿Pero qué está tratando de decir? Que aquí está hablando, ¿verdad?, del que tiene necesidad y cierra la mano. Nosotros decimos este gallo egoísta, o miserable. Y uno lo atribuye que esas son cosas del corazón, pero según lo que era el judío, tenía que ver con los sentimientos, las afectividades, las emociones. Porque el sentimiento de ser egoísta es un sentimiento. Yo soy egoísta porque me siento egoísta. Aunque no lo quiera reconocer porque es feo. Pero que egoísta es egoísta, ¿o no? Entonces, el corazón, que ya lo habló la vez pasada el hermano Fernando, ¿verdad? En la Biblia no es solo eso, por eso es que lo estamos separando, sino que de toda la personalidad, el intelecto, la voluntad y la conciencia psicológica. O sea, el corazón es mucho más. ¿Se acuerda que lo vimos la vez pasada? El corazón abarca más cosas. Ahora, las entrañas es el asiento de las emociones, y eso quiero que lo entiendan. En Lamentaciones 1:20 dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se transforma dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuerza y sostrago la espada, por dentro señoreo la muerte. O sea, está hablando de una actitud que tú estás como, ¿cómo sería esto? ¿Qué emoción le pondría o qué sentimiento dirían usted que hay aquí? De depresión, estáis bajoneado, ¿sí o no? Angustiado, tengo pena, porque suena a tristeza. Mira, Jehová, estoy atribulado. Mis entrañas hierven. Angustia. ¿Se da cuenta de lo que está exponiendo en las Lamentaciones? Entonces, vamos a ver un poco qué son las emociones para ir desgranando después el choque. Emociones, el emoticón viene de la palabra, ¿cómo es en inglés, Nelson? Emotion, gracias. Ve que yo al speak English le pego pocaso. Entonces, ¿qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué significa esto? Que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, lugar, suceso, recuerdo importante. La emoción es algo que no permanece, sino que es, por ejemplo, demos un ejemplo. ¿Cuántas mamás se le ha perdido un hijo en el mall? Sí. O dentro de una tienda. No estoy hablando perdido, sino que un minuto se te perdió. Lo llevaba ahí al lado, o al papá, lo llevaba ahí al lado y de repente miraste para allá y el enano chico no sabía dónde está. ¿Qué es lo primero que siente? Dígame la firma. Qué buena expresión de la hermana Lita.
terror. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo? Primero parece que dejaste de latir, quedaste 1, 2, 3 momiaes, ¿cierto? Entras en pánico. Lo segundo, empieza el corazón a bombear, pero de una manera impresionante, full. Sentís que tenía una taquicardia, ¿cierto? ¿Tengo razón? Y si se acuerdan, lo otro que sucede es que tú empiezas inmediatamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empiezas a buscarlo. ¿Dónde se metió? Y empezás, y voy a buscar al guardia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tu mente empieza a funcionar 1000 por hora. Y piensas al tiro, te pasáis el rollo en 3 segundos, todo lo que le pasó al niño. Y resulta que el Lindolfo, ¿sabes dónde estaba? Estaba metido en estas cuestiones, porque a la vez que a la Javi le encantaba, estas ruedas de ropa adentro. Así que mamita, si se le pierde, vaya derecho a buscarlo ahí antes que le dé el ataque. Yo a mí más de alguna vez pasé, y son fracciones de segundo, porque no es... Se fija que es algo en el minuto. Después pasa y tú te calmas. Que hay como, ay, hay como medio tiritón. Te quedan como lana. ¿Ya? Eso es una emoción. Por eso yo puse algunos como la alegría, la gratitud. Son cosas que yo en el minuto lo siento. En el minuto hay incluso una respuesta en mi cuerpo, física, a lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Ok. Por eso ahí están esas caras, para que ustedes más o menos se vean. ¿Por qué quiero que entienda esto? Porque fisiológicamente, estoy hablando del cuerpo, fisiológico estoy hablando de lo que funciona en mi cuerpo, las emociones organizan rápidamente las respuestas, ¿ves? De distintos sistemas biológicos. No le voy a dar una clase de biología, tranquila. Incluidas las expresiones faciales. ¿Qué hizo la hermana Mirta? Se te perdió el cabello y te dijo, ¡ah! ¿Qué expresión hice yo? De espanto. ¿Dónde está? Hacia Dios. Y tu cuerpo, todo tu cuerpo funciona. Por eso es que habla de que las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso central, autónomo. ¿Por qué? Porque no es que tú digas, y ahora va a haber taquicardia. No, todo tu cuerpo se pone en una posición de alerta. ¿Cierto? Porque ¿a dónde se te perdió el cabro chico? Los oídos. Y parece que estáis, pero con los ojos parece que tenés más ojos de lo que tenés porque estáis más pendientes, estáis más alerta. Para seguir en la idea. Entonces, incluso el sistema endocrino pudiendo tener como fin el establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Obviamente. ¿Por qué? Porque si yo, o cuando yo me enojo, o cuando yo estoy hablando más de enojo, cuando yo entro en furia, ira, ahí, ¿ven? Ustedes vieron intensamente, ¿no? Sí. Ahí habían varios monitos que cada uno determinaba una alegría, otro tristeza, otro miedo, el otro ira y no sé cómo era. Y me acuerdo el rojito que era el ira, que está ahí con furia, que cuando actuaba deja las cosas. Bueno, nosotros tenemos eso. Lo que pasa es que tenemos tenemos que tener medidas, ¿verdad? Si no dice, Señor, no dice no se enojen nunca. Dice aireaos, pero no pequéis. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, entendimos un poco lo que son las emociones. Son estas cosas así. Hoy ya, se le va a poner otra emoción. Esa era la negativa. Pongamos una cuando te dan una sorpresa. Cuando llega tu marido con un anillo de oro, dice, ya, de platino entonces, ya. Con brillante. Tu cara es de... También quedas estupefacta, pero es algo agradable. No lo puedes creer. O te llega con un ramo de flores que no te lo esperaba. Estoy dándole pista, pues chiquillo, a ti, me estoy dando pista. Te dan para que cachen más o menos qué es lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? O con el perfume que te gusta. Si no es tan difícil, estoy hablando de cosas más fáciles. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sigo dando ideas? Un buen abrazo, un buen beso. Mira, la Leti. Un buen abrazo, un buen beso. ¡Ájale! Esta Leti sabe. La mujer sabe lo que estamos aquí. ¿Qué es? Pero pongámonos en la idea. Cuando uno recibe algo que es grato, la expresión de uno es le produce algo, es algo grato, algo, alegría. Y es la emoción del minuto, pero después eso se mantiene, ¿cierto? Se han dado cuenta que cuando uno anda de buena, la sonrisa le dura.
y anda en un estado de felicidad. Esos son los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones. ¿Ya? Le voy a decir, llega con el ramo de flores, tú primero se te cae la cara, ¿qué hay? Los corazones feliz, ya lo máximo, se pasó. Se pasó. Más si son las flores que te gustan. Oh. ¿Ya? Entonces tú, ese minuto, esa emoción quedó en el momento. Pero después todo el día andáis flotando. Tan lindo. Eso somos las mujeres. Mira que me trajo flores. Le llamáis a la amiga, oye, me trajo flores. ¿Sabís tú que mi marido hoy día a título de nada me trajo flores? Oye, ¿sabes que se me había acabado el perfume y mi marido me lo trajo a regalo? ¿No será lindo él? Problema que ocurre muy pocas veces, pero bueno. Estoy hablando del mundo ideal, ¿no? Ahora, otro sentimiento que es interesante y que lo habla la Biblia, yo acá no lo coloqué, pero sí es importante, tiene que ver con la compasión. La compasión es un sentimiento que está asociado justamente a las entrañas. ¿Está asociado en qué sentido? Es que se siente con las entrañas. ¿Ya? El Señor a nosotros nos llama a ser compasivos, a tener misericordia. Amén. A ver, lo escuché. Amén. 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 A eso nos llama. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque en el mundo no es así. El mundo, ojalá tú seas lo más menos compasivo y vayas contra el otro con todo. Pero el Señor no nos enseña a ser así. Nos enseña a ser compasivos, nos enseña a tener misericordia. Y eso tiene que ver también con las entrañas. Por eso es que la compasión se siente como con el estómago, que dice uno, ¿cierto? Con el estómago. Ahora, en Salmos 22:14 dice, ha sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Se da cuenta? O sea, está hablando de un sentimiento que a mí me produce que se ha derramado algo y se derrama como agua. Aquí está hablando, en Salmos está hablando el salmista de una sensación, de una emoción, de un sentimiento que me llega hasta las entrañas. O a usted no le ha pasado que a veces pasa un susto o pasa algo terrible o se angustia. Las mujeres que sentimos que se nos aprieta la guatita, ¿cierto? Siente que como que algo aquí se apretó. ¿Sí? Sí, amén. Entonces eso tiene que ver con que esto que tiene que ver mis sentimientos, mis emociones se van a representar en mi parte física. Eso nos ocurre a todos. No es que sea exclusivo o no, no, nos ocurre a todos. Todos tenemos un mecanismo que cuando nos ocurren ciertas situaciones nuestro cuerpo reacciona. ¿Ya? Y ya vamos a ver la diferencia. Aquí viene lo interesante. Cuando nosotras, las mujeres, voy a partir por las mujeres primero, ¿ya? Cuando nosotras las mujeres, por nuestra condición de naturaleza, ya estoy hablando de la naturaleza de la mujer, somos todas iguales. ¿Estamos? Nuestra naturaleza de la mujer siempre es ser protegida. Necesita ser protegida, necesita ser guardada, necesita ser respaldada. Por si los varones no lo sabían, hoy día se van a enterar. ¿Escuchó, hermano Alex? Amén. Ya lo saben. Bien, hermano. En nuestra naturaleza ser así. Necesitamos sentirnos seguras. Por eso, varones, cuando la señora le dice, ¿me veo bien? Usted la mira y le dice, sí, como todos los días. No, usted le dice, se ve preciosa. Se ve hermosa. Ya, con eso salgo. Y si le está preguntando a usted es porque le interesa su opinión y porque necesita sentirse segura de que se siente, que se ve bien. Porque si no lo hace usted, no va a faltar que lo haga otra persona. ¿Lo entendió? Amén. Lo entendió. Entonces, mañana, chiquillas, cuando ustedes salgan y le digan, ¿cómo me veo? Acuérdense que su marido le dice, se ve preciosa, mi amor.
No hay nadie más linda que tú. ¿Estoy mintiendo, chicas? No. ¿Por qué preguntamos? ¿Por qué vamos con las amigas a comprar? Bueno, yo rara vez voy, pero cuando podemos, ¿por qué vamos con las amigas? Porque necesitamos sentirnos seguras. Necesitamos sentir respaldo, es propio nuestro. Ellas te dicen. Y tus amigas te dicen, ¿sabes qué? No te queda. ¿Sabes qué? Esta cuestión no te queda. Ah, no, esa se te ve estupenda. No, esa mejor. ¿Y cuál me llevo? ¿Esta o esta otra? A mí me gusta esta. ¿Es así o no? Ya. El varón en general no es así. No, da igual. En general no es así. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Para que ustedes entiendan algunas cosas. Tiene que ver también con el pensamiento que tenemos. Las mujeres mezclamos mucho las emociones y los sentimientos en todo. ¿O no? El varón no, porque su naturaleza es ser práctico. Su naturaleza es ser cabeza. Y para ser cabeza, no es que no tengan emociones, no, chiquillos, ustedes las tienen. Pero a lo que me refiero es que son capaces de separar ambas cosas. Nosotros en general metemos todo en la misma canasta y en una juguera. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que las mujeres son las que tienen colon irritable mucho más que los varones? A ver, si las entrañas, si estamos hablando que las entrañas tienen que ver con nuestras afectividades, nuestras emociones, ¿por qué será que nos enfermamos el colon irritable? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Lo dije en un principio. ¿Por qué las mujeres tendemos a enfermarnos mucho más del colon irritable? Porque tenemos que ver con nuestras emociones y mezclamos todo. Y como somos más inseguras, como somos mucho más emocionales, lo que se nos afecta es el colon, justamente porque ahí están las emociones. Se nos alteran. Cuando a usted le pasa un problema, el problema que quiera, y usted, ¿qué pasa? La mujer empezamos a darle vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 veces aquí en la mente, y le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta, ¿cierto? Y va y no, si es que voy a hacer esto, y después te devolví, si es que no, mejor voy a hacer esto otro, no, o a lo mejor no debiera hacer esto, a lo mejor debiera hablar con este, no, sabes que yo creo que no debiera hacer esto. ¿Somos así? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que nosotras las mujeres, y esto le va a gustar a los varones, tendemos a no confiar en nuestro criterio, en nuestro juicio. Por eso es que a veces necesitamos sentirnos respaldadas por el varón, que nos diga, no, esto es así. Eso te trae tranquilidad. Y sobre todas las cosas, cuando logramos ir poniendo en las manos del Señor nuestros problemas. Y descansamos. Lo que pasa es que nosotras, por nuestra condición de mujer, por eso es que estoy hablando de las mujeres, por nuestra condición de mujer tendemos a ser muy, ¿cómo se llama? Inestables en el sentido de la seguridad. La seguridad es nuestro problema. Entonces, por eso es que nos afectamos. Porque cuando pasó, ¿y cuándo te enfermáis del colon? Es cuando te relajaste, no cuando estás enfermo. Cuando estás en el estado 3 sientes que hierve aquí y esta guata está apretada como un nudo. ¿Me equivoco, no? Sí. Está apretada como un nudo y estamos con el estrés ahí. O cuando nos pasan cosas, por ejemplo, cuando vamos manejando y se nos cruza alguien y frenamos en seco y quedamos, ¡oh! La emoción, el corazón, la guata se nos apretó y pasamos el susto o lo que sea que nos haya pasado. O nos chocaron, ¡ah! Es terrible. Sí, pues, sí, así. Entonces, cuando ya pasó el chaparrón y ya te empezaste a relajar y ya empezaste a respirar, te enfermas del colon. ¿Por qué? Porque esto que fue algo de tipo espiritual, que tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos, después pasa a ser algo físico. Pero después. Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres para evitar el colon irritable? Y me lo digo a mí. Y se lo digo a ustedes. Primero, ser capaces de verbalizar lo que nos está pasando. Si tienes marido, ir a buscar el consejo de él.
Y varones, ustedes presten la atención y el apoyo, porque eso ustedes lo hacen perfecto. ¿Sí? Y tercero, vaya donde el Señor y dígale, y derrame y cuéntele todo, porque el Señor, lo gracia que tiene, que escucha todo. No le tiene que dar la versión resumida, le puede dar la versión completa, con todo lo que siente. Porque el error nuestro es cuando no contamos la verdad. Y nos ocultamos y decimos, no, está todo súper bien, y por dentro tenía un problema heavy. ¿Ya? ¿Le ha pasado? Ahora, los varones es menos común que se enfermen del colon, pues sí puede, pero es menos común. ¿Ya? Pero eso normalmente tiene que ver, y yo me he dado cuenta que cuando se enferman los varones del colon tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con angustias más profundas aún. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, los varones se separan, cuando pierden los hijos, cosas más cototas, ¿me entiende? Más, no es que las mujeres sean menos, pero me refiero a cosas más profundas aún. ¿Ya? Y el hombre tiende a enfermarse más del estómago que del colon. Y de dolor de cabeza. Y dolor de cabeza, gracias. O de la espalda, es como más muscular, es como que entran en otros estados. ¿Por qué? Porque ellos están estresados en tratar de resolver algo. ¿Se entiende? Nosotros no es que queramos resolver algo, nosotros queremos no seguir dando vueltas. Pero el varón está, su cabeza a veces está tratando de resolver el problema, de solucionar el problema. El problema que sea, póngale el nombre que a usted mejor le parezca. Por tanto, cuando nosotros ministramos y el Señor, como decía Nelson, nos llama y nos dice, ¿sabéis qué? Ve y ministra el estómago, el intestino a esta persona, o el útero a esta persona, en el caso de la mujer, ¿verdad? Tiene que ver con que hay que ministrar los sentimientos profundos. Estamos hablando de cosas profundas. Estamos hablando de esas angustias que a veces nos salen, ¿sí? Esas raíces de amargura que a veces están tan alojadas que no podemos, aunque queramos, parece que nos sale y que estamos todo el día en una constante angustia, sin poder salir de allí. Eso es muy probable, que lo que hay que hacer es ministrar en las entrañas y cortar esas raíces de angustia. Y ahí es cuando usted a veces escucha que el hermano o la hermana tiene un llanto que parece que saliera de lo más profundo de su ser. Y como que duele ese llanto. Eso es porque está saliendo la angustia o la depresión, esto profundo que hay en el sentimiento de las personas. Y a veces es necesario ministrar. ¿Por qué? Porque a veces eso está encadenado. Muchas veces nos ha pasado en que tú solo, aunque tú quieras, no puedes salir. Porque hay una cadena, hay una iniquidad, hay un gobierno, hay algo ahí que necesitamos que el Señor entre pero profundamente. Entonces, cuando ministramos lo que son las entrañas, ¿qué vamos a ministrar? Sentimientos y emociones. Porque esto usted lo tiene que saber, hermano amado. No porque algunos puedan ministrar, no, hermano amado. Hemos sido todos llamados a orar por el hermano al lado. Todos. No es exclusivo. Y si en este tiempo el pastor se ha dado este tiempo para que aprendamos, es porque usted también va a ir. Y en algún minuto el Señor le dice, ve y ora por las entrañas de esta persona. Ve y ora ahí, ponele la manito ahí aquí en la guatita. ¿Verdad? Y le dice, ¿por qué? Y esa persona a lo mejor está viviendo tremendas angustias, o depresiones, o tormentos, y necesita que alguien ore por ella, y usted ponga la manito ahí, en la guatita. ¿Se fija? Entonces, por eso es que el ministrar las entrañas tiene que ver con las emociones. Los varones es igual, el varón también necesita ser querido, amado, un montón de cosas, y que también se alojan en las entrañas, pero lo que pasa es que la diferencia es que el varón tiene otra manera de resolver los problemas. ¿Se fijan? Porque cuando yo tengo un problema, o cuando a mí me pasa algo, al primero que llamo es a Nelson, y le cuento, ¿sabéis qué? Me pasó esto. Chuta, ya, tranquila, me dice, tranquila, cálmate. Normalmente es la palabra que usa, cálmate, ya lo vamos a ver, tranquila, esto se lo vamos a resolver. No te dijo, ni te resolvió nada, pero tú por eso te quedaste tranquila. ¿Entendido, no? Yo la época en que más me enfermé del colon fue la época en que yo menos hablé, menos conté la verdad de lo que me estaba pasando. Entonces, si tú eres una mujer que no tiene un varón y estás sola,
vaya, busque, conversar con el pastor, con un hermano, hermana. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres necesitamos verbalizar lo que está pasando. Necesitamos verbalizarlo y que alguien nos dé un consejo, una palabra de aliento, de ayuda. Y con eso tú te sientes tranquila y sientes que se calmó todo este mundo. Y si oran por ti, mejor todavía. Y sobre todo, recuerda, las entrañas tienen que ver con las emociones profundas, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con las angustias y tiene que ver también cuando guardamos cosas en el interior que nos están produciendo problemas dolorosos. ¿Sabe qué? Que el pastor lo va a ver, lo mismo puede ser con el hígado, puede ser con los riñones, la falta de perdón. La falta de perdón trae muchos problemas a nivel intestinal. Sí. Muchos. ¿Por qué? Estoy hablando de falta de perdón, de perdonar o perdonarme. Porque la culpabilidad es un sentimiento. Yo me siento culpable. Y si yo no me perdono a mí mismo y digo, Marisol, te perdono, ¿me entiende lo que estoy tratando de decir? Usted va a vivir enfermo. Entonces son cosas profundas que usted tiene que entender, que aquí hay un mecanismo espiritual para sanarse físicamente. Amén. 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 Entonces, hermano amado, mi presentación era bien simple, pero espero que lo haya entendido. Yo creo que entre más entrenados estemos para poder ayudar a otro, es de mayor bendición. No siempre necesita que esté el pastor o la hermana aquí, que ellas oren, porque ellas saben. No, usted también sabe. Amén. Usted también está equipado para hacerlo. Amén. Y va a bendecir a otro hermano con esa oración. Lo va a ayudar. Lo va a hacer que ese hermano salga de la condición. Usted tiene que entender que gran parte de la forma en que estamos, en la forma que a veces incluso reaccionamos, a veces tiene que ver con que nuestro espíritu no está sano y necesita ir sanándose en estas distintas áreas. Y fíjese que lo que más nos afecta a los seres humanos son las emociones y los sentimientos. Por ello nos movemos también, ¿o no? Porque cuando usted está enamorado de alguien, usted es capaz de hacer los sacrificios más increíbles, ¿o no? Cuando pololea, la luna. Claro, es capaz de bajarle la luna, ¿viste? Ahí sí que las flores, los chocolates, sí, o caminar no sé cuántas cuadras a Pateli, no importa la hora que sea, no importa, mi amor, yo te voy a dejar, no importa que no tenga mil, que yo me voy caminando, no importa, y lloviendo a chuzo, no importa, amor. ¿Ah, no? ¿Me está diciendo que no? Sí, sí, porque son cosas que te mueven, es un sentimiento que te mueve. La compasión es un sentimiento que te mueve. La fe es un sentimiento. Amén. Es súper importante. Sí, amén. Pero se siente. Amén. ¿O no? Sí. Amén. Amén. La alegría, amén. La tristeza, la pena, la rabia. Todo se siente. Es un sentimiento. Entonces, nosotros nos movemos, por eso entre más sano esté nuestra parte emocional, mejor vamos a estar nosotros. Mejor vamos a vivir el día a día y mejor nos vamos a enfrentar a las cosas. Es un tema de sanidad. Sanidad espiritual. ¿Amén? Amén. Eso, hermano. Amén. Amén.